Shalom a los hermanos de Teshuvah y a través de toda Latinoamérica y el mundo. Es un placer estar con ustedes, de nuevo compartiendo y enseñando con ustedes las maravillas que vemos en la palabra. En el estudio de hoy vamos a continuar nuestra serie del libro de Hechos. Ya hemos cubierto el capítulo 1 y ahora estamos tratando de cubrir el capítulo 2. No sé qué lejos lleguemos, pero vamos a hacer lo posible de que podamos cubrir el capítulo. La idea no es necesariamente de leer cada versículo, sino extraer de ese capítulo algunos conceptos, principios históricos, geográficos, arqueológicos y bíblicos que podamos tocar para edificar el cuerpo del Mesías. Quería hacer unos anuncios antes de comenzar. En el 2020, noviembre del 2020, vamos a tener nuestra gira en español a Israel. Así que por favor, entren a Wisdom in Torah Events, wisdomintorahevents.com, y ahí pueden adquirir toda la información que necesiten para poder estar con nosotros en la tierra del Rey. Así que los espero allá. También estamos tratando de, en el año 2021, hacer nuestra primera conferencia internacional de Teshuvah TV en Orlando, Florida. Y eso todavía estamos nosotros tratando de desarrollar el plan, a ver si se puede. Todo depende de su apoyo para que pueda estar con nosotros, ¿ok? Bueno, vamos a entrar en el estudio que es acerca del libro de Hechos. El libro de Hechos tiene un punto histórico muy importante que necesitamos entender, ¿ok? Y eso lo vamos a buscar y lo vamos a entender, lo vamos a tratar de estudiar a través de nuestro estudio del libro de Hechos. Obviamente se va a tomar bastante tiempo poder cubrir el libro de Hechos, pero es algo que vamos a tratar de hacer todos los miércoles, estudiar la historia, la geografía, la topografía, el templo, la arqueología y su contexto teológico, obviamente. Pero si no tenemos una base cultural, no vamos a entender la audiencia del primer siglo, en la cual estamos tratando de identificar algunos conceptos que ellos utilizaban en el primer siglo para llevar el mensaje del Evangelio. Nosotros como creyentes, tristemente, nunca consideramos el estudio de la Biblia de un punto de vista legal, geográfico, topográfico, arqueológico, bíblico, histórico. Eso es algo que me gustaría compartir con ustedes siempre, porque cuando buscamos esos otros puntos de vista, vamos a entender un poco más acerca del ambiente sociopolítico que se encontraba en el primer siglo. Muchas de las cosas que ocurrieron en el libro de Hechos tenían una conexión directa con los problemas sociopolíticos religiosos de ese lugar, de ese tiempo. No podemos entender el Nuevo Testamento si no consideramos la influencia greco-romana helenista. No podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos lo que es patrocinio y clientela, honor y vergüenza. Estos son principios que la cultura del primer siglo vivía y que tenían una influencia directa del escritor de las cartas del primer siglo. Eso es algo que quiero compartir con ustedes porque es importante. Ok, así que vamos a comenzar con nuestro estudio y vamos a comenzar la lectura del capítulo 2 del libro de Hechos. Comienza de esta forma. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en un mismo lugar. Ahora, tenemos nosotros que definir qué es ese mismo lugar. Antes de todo, me gustaría hacer un paréntesis aquí para poder cubrir con ustedes lo que es el aspecto histórico. Que voy a regresar acá a mi cámara para poder hablar acerca de esto. En el tiempo entre Malaquías y Mateo, que la iglesia nos ha dicho a nosotros que nunca ocurrió nada. ¿Okay? Tenemos y debemos considerar el estudio intertestamental. ¿Por qué? Los eventos que ocurrieron después que Israel regresó a Babilonia, cómo se organizó Israel, al pueblo de Israel en Israel, con Esdras, Nehemías, Zorobabel, los profetas. Cuando vino el tiempo de los macabeos es el punto principal, en la cual después de los macabeos, con la introducción del helenismo, entró un gran despertar dentro del pueblo hebreo de mantenerse puramente, a mantener las ritualidades de pureza como una identidad al pueblo. Es como cuando, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando el clásico de béisbol, cuando el béisbol, en realidad el béisbol profesional en Puerto Rico ya no tiene la misma fama de antes.
Yo jugué en Puerto Rico 3 años con Arecibo. Que en aquel tiempo pues la gente iba al estadio. Pero cuando mi papá estaba con vida y me hablaba de los estadios de béisbol en la Liga de Invierno, se llenaban completamente. ¿Okay? Pero el béisbol de Puerto Rico ya no tiene la misma fanaticada que tenía antes. Hasta que llegó el Mundial. Porque ahora sale lo que es la puertorriqueñacidad, que se dice así. Yo creo que lo pronuncié mal. ¿Ok? Todos los puertorriqueños ahora están como patria, como pueblo, unidos, apoyando a un equipo de béisbol que no apoyan en sus juegos regulares en la liga. Pero como ahora esos peloteros están representando al país, todo el pueblo los apoya. ¿Ok? Porque tuvieron una gran campaña representando a Puerto Rico. La representación de esos peloteros en alto honor y ganando le trajo un gran despertar a lo que es el patriotismo puertorriqueño apoyando a ese pueblo, a esos equipos. Cuando se acabó el clásico, la gente ni iba al estadio. Pero por esas 2 o 3 semanas, el puertorriqueño todo estaba detrás del apoyo de su equipo. Lo mismo ocurrió con los fariseos. Algo bien peculiar es que cuando viene el tiempo de los macabeos, y quiero recalcar este punto histórico porque cuando leemos nosotros las cartas de Pablo, las cartas de Lucas y el Evangelios y las cartas de los discípulos apóstoles, a veces no estamos al tanto de la estructura socioeconómica religiosa que estaba en el primer siglo y cuándo comenzó eso. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué tiene que ver eso con la influencia de los escritores escribir algo? Cuando el tiempo de los macabeos hubo un gran despertar para restaurar lo que era la santidad del Eterno y su templo. De ese tiempo de Babilonia hacia después del tiempo de los macabeos se desarrollan un pensar en Israel. Antes había lo que se llamaba la creencia en un dios, pero Israel siempre adoraba a muchos dioses. Pero con la influencia helenista, algo ocurre en el pueblo de Israel. Hay grupos que se forman y estos grupos tienen diferentes puntos de vista acerca de cómo adorar a Dios. Israel era diferente a las naciones. Israel, en vez de ser politeísta, que tenía creencia en muchos dioses, creía en un Dios. En vez de tener miles de templos, tenía un templo. En vez de tener diferentes calendarios, tenía un calendario específico para las fiestas. Tenían calendario específico para función de algunas cosas. La circuncisión, que era una abominación ante los ojos de los griegos y los romanos, era la señal del pacto de Israel. Y también la dieta especial que Israel tenía era diferente a las naciones. Quiere decir que Israel tomaba un punto principal de influencia en el mundo antiguo. Por su adoración a un solo Dios, la adoración en un solo templo, por su dedicación a los tiempos sagrados, por la señal del pacto, circuncisión, y también por la dieta especial. Quiere decir que los helenistas en el tiempo de los macabeos, ¿qué fue lo que hizo Antíoco? Él atacó la creencia de un Dios, tratando de influenciar al pueblo de Israel que adoraran a muchos dioses. Profanó el templo. También él cambió los calendarios, no querían que se guardaran las fiestas. Y también eliminó la circuncisión y la dieta especial causó de que el pueblo de Israel comiera de todas las abominaciones. Trató de quitar la identidad. ¿Te recuerdan lo que yo siempre les digo a ustedes? Que en la Biblia es bien básico. La Biblia habla acerca de lo que es identidad y herencia. La identidad y la herencia. La clave bíblica es la identidad y la herencia. ¿Ok? Cuando tú tienes falta de identidad, tú quieres buscar la herencia y te vas detrás del judaísmo como religión para que ellos te hagan sentir aceptados, para que te den una identidad, para que tú puedas llamarte parte de la herencia. La Biblia entiende que la identidad y la herencia era el punto principal de honor en el antiguo Medio Oriente. En el tiempo romano, si tú pertenecías a una de las castas de Roma, si tú pertenecías a los plebeyos, pero no tenías heredad, no tenías el honor más alto. Pero si eras un patricio,
una persona, un dignitario, entonces tenía herencia, pero también tenía identidad porque venía de un gran nombre. Tu familia era de honor. Te puedes convertir ahora en un patrón. Tienes buena influencia en mucha gente. La Biblia está tratando de establecer a un pueblo con una identidad como los hijos de Abraham y con una herencia con la tierra de Israel. Las naciones ahora se van a beneficiar del mensaje de equidad. Las naciones ahora van a ser injertadas al plan profético de restauración del Eterno. Israel se supone que sea el ejemplo a través de la oración a un Dios, a través de un local, un templo, a través de la señal del pacto, a través de las fiestas señaladas y a través de la dieta especial, identificarse como un pueblo con identidad y un pueblo con heredad. No tenemos que rogarle nada a nadie, no tenemos que minimizar a nadie para nosotros tener lo que tenemos, y no tenemos nosotros que pedirle ni nada a nadie, porque el Eterno provee todo. Él nos da nuestra identidad y nuestra herencia. El pueblo y las naciones quieren desvestir a Israel de su identidad y sacarlo de su herencia. Esa es la guerra bíblica. El capítulo 2 del libro de Hechos está tratando de establecer de nuevo a su pueblo con su identidad y su herencia. Finalmente lo hace con el Espíritu Santo de Ruach HaKodesh, aunque ya lo había hecho en la creación, ya él lo había hecho en el monte Sinaí, ahora lo va a repetir. Pero esta vez, a través de Yeshua, él quiere que este mensaje de identidad y herencia sea predicado a todas las naciones. Que la semilla de equidad sea enseñada a todas las naciones. Entonces, en el pueblo de Israel entra la influencia helenista. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a leer algo aquí bien interesante. Esto lo aprendí esta semana en mi estudio y quería mencionárselo a ustedes. Mientras que los griegos, greco-romanos, estaban influenciando al mundo con su libertinaje y pecados morales, llamándolo como adoración a sus dioses, culto imperial, y influenciando un estilo de vida que se apartaba de la santidad de Dios. El pueblo de Israel ahora se desarrollan unos grupos como se han desarrollado los grupos en la raíz hebrea y el mesianismo. ¿Okay? Y aquí se encuentran los saduceos. Los saduceos eran sacerdotes que dijeron, bueno, vamos a hacer lo mejor posible con la mala situación, porque no podemos pelear con el mundo. Vamos a ver qué hacemos. Y aceptaron algunas influencias porque ellos eran élites, eran de alto rango en Israel, y ellos aceptaron la influencia de los griegos. Los fariseos, ellos dijeron, no, nosotros vamos a tratar de que la gente se recuerde que adoramos un Dios, tenemos un templo, tenemos un calendario específico, tenemos circuncisión y tenemos nuestra dieta. Tenemos que identificarnos ante el mundo con nuestra identidad y con nuestra herencia. Pero los fariseos dijeron, tienen que ser de acuerdo a lo que nosotros decimos. Aquella persona no es parte del reino si no hace lo que nosotros decimos. Ese es un problema grande, porque Yeshua estaba atacando la falta de equidad de los fariseos, tratando de proteger su identidad y su herencia, porque la habían perdido con los egipcios, la habían perdido con los babilónicos, la habían perdido con los asirios, la habían perdido con los persas, la habían perdido con los griegos y la habían perdido con los romanos. Ahora los fariseos dicen, no, si tú quieres ser judío, identidad, y quieres ser parte de la tierra, herencia, tú tienes que hacerlo de acuerdo a nuestros procedimientos establecidos por nosotros. Si no eres por nosotros, no eres ni judío, identidad, ni parte de Israel, herencia. ¿Ve el problema? El mismo problema ocurre hoy. Y después se encuentran las personas del Qumran. Las personas del Qumran, que todo el mundo le encanta los escritos de Qumran y los escritos de Qumran y los esenios. El problema es que estos esenios eran unos cobardes, porque en vez de pararse a defender la integridad del templo, porque eran sacerdotes, decidieron escapar, irse a otro lugar para no
esperando al Mesías, así como la gente quiere irse ahora. Todos los gringos quieren irse a Costa Rica. No, porque tenemos que salir de Babilonia. Yo conozco mínimo 10 personas, que como 5 años atrás dijeron, no, que el sistema socioeconómico político va a caer en Estados Unidos, porque Estados Unidos es Babilonia, tenemos que escapar de Babilonia, vámonos a Costa Rica y allá es una ciudad de refugio. No estuvieron ni 4 años, regresaron a Estados Unidos, perdieron todo. Gente vendieron sus casas, todo. Hicieron como la gente del Qumran. ¿Ok? Y allá se escondieron la gente de Qumran porque eran más santos que todo el mundo. No querían tocar a nadie, no querían hablar con nadie, porque nosotros somos más santos, unos sacerdotes que sabemos todo, y en vez de defender la integridad del Eterno en Jerusalén y restablecer la forma correcta de adorar a Dios, se escondieron en las montañas y allá no queremos tocar a nadie. ¿Okay? Y después tenemos los celotes. Okay. Los celotes son lo que dijeron, ya no queremos nada que ver con los griegos, no queremos nada que ver con los romanos, somos extremistas más que los fariseos y ahora vamos a pelear por nuestra identidad y vamos a pelear por la tierra, nuestra heredad. Okay. ¿Sabían que estos mismos grupos se encuentran hoy día dentro de las raíces hebreas? Examínelo y piénselo y lo van a ver. El ciclo terminó siendo igual. Si no entendemos estos problemas que ocurrían en el primer siglo, no vamos a entender el problema que Lucas está lidiando en Hechos capítulo 1 al 28. ¿Okay? Y eso es lo que estamos tratando de establecer con nuestros estudios aquí hoy. ¿Okay? Así que la historia socioeconómica, la historia geográfica, topográfica, arqueológica, bíblica, tiene mucho que ver en la forma que entendemos estas cartas. ¿Ok? Así que vamos a continuar nuestra lectura. Ya que hice la introducción, ahora vamos a entrar con el estudio. Gracias por su paciencia. Ok, dice acá, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en un mismo lugar. Vamos a hablar acerca de ese lugar. Aquí estoy abriendo uno de mis recursos, que para que vean cuál es este recurso que tengo acá, que se llama el libro de Hechos, que estaba leyendo este libro, greco-romano, que en el tiempo greco-romano, y lo tengo también en Logos. Pero muchas personas cuando hablan acerca de dónde estaban reunidos, claramente no estudian lo que era la topografía o la arquitectura. Te voy a enseñar unas fotos acá para que den una idea. Okay. Esto se llama el palacio de mansiones de palacios de Herodes. Le llaman de Herodes porque era el tiempo de Herodes. Pero en realidad esta casa, por cierto, yo llevo a mi gira allí. Las personas que estuvieron conmigo en mi última gira fueron a este lugar. Esto se llama las mansiones de herodianas. Y esto pertenecía a los sumos sacerdotes. A Caifás, a Ananías, porque eran de alto rango. Era sobre 6,000 metros cuadrados. No, como sobre 6,000 pies. ¿Ok? Eso es grandísimo. Eso no sé cuántos metros son. Pero eran 6,000 pies. Y era grandísimo el lugar donde vivían ellos. Ahora, este es un lugar donde vivían los élites sacerdotes. Usted está viendo esta plaza que está aquí. No es una plaza, sino es un cuarto de recepción. ¿Okay? De reuniones. Esto se encontraba dentro de ese edificio que le enseñé. Aquí era el lugar, y este fue el lugar donde llevaron a Yeshua. Llevaron a Yeshua, a Caifás y a Ananías. Cuando se reunieron de noche, el Sanedrín, este fue el lugar donde lo llevaron. Arqueológicamente ya sabemos dónde fue. Quiere decir que la casa de Caifás, tradicional, no es el lugar donde lo llevaron. Ya sabemos dónde fue. Obviamente, los creyentes en Yeshua no se iban a reunir en este lugar porque los creyentes en Yeshua no tenían la capacidad monetaria para poder tener un lugar tan grande en Jerusalén. Ok, entonces, ¿dónde es el lugar que estamos hablando? ¿Una casa o el templo? Porque esta es la arquitectura del primer siglo. Esta se llama The Burn House. Esta casa se encuentra en el camino en la ciudad antigua, como está al lado de las mansiones herodianas. Y esta casa se encuentra como algunos 40 pies debajo de la carretera de hoy. Hay que bajar en escalones. Yo conté sobre 50 escalones bajando. Uno de los años que estuve allá.
no recuerdo exactamente, pero fue sobre 50, para poder llegar al burnt house. ¿Ok? Y obviamente era una casa de un sacerdote por los utensilios que tenía allá. Aquí vemos nosotros una reconstrucción del burnt house. Todo esto tenía que ver con la casa de un sacerdote. ¿Ok? Esto es en Mount Gerizim. ¿Ok? Entonces, cuando estudiamos la Biblia, lo que era arquitectura del primer siglo, nos damos cuenta que la gente no podía estar en un lugar que no daba capacidad, que era para establecer los 3,000 personas que entraron o para tener 120 personas allí. ¿Ok? Entonces el mismo lugar era el templo, porque todos tenían que subir a Jerusalén. De acuerdo a Levítico 23, versículo 15, dice, "You shall count for yourselves from the day after the Sabbath, the day of your bringing the wave offering, 7 full weeks." Desde que termina Pesach y el primer fruto, ahí comienza para las 7 semanas. ¿Ok? Y eso es un mandamiento, a subir a Jerusalén. Dice, de repente vino del ruido del cielo, un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa. Ok, toda la casa donde estaban sentados. La pregunta es, ¿qué casa era? Porque de ahí comienza después Pedro a enseñar a las personas. Entonces no puede ser una casa regular. Vamos a seguir leyendo. Dice, donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Esto es como lo mismo que ocurrió en el desierto cuando recibieron allá la presencia del Eterno y habían profetizando personas. Y se dice, los mismos rabinos dicen que esto no es un viento, que esto había ocurrido en el monte Sinaí con el viento que sopló y el Ruach HaKodesh era como parte del soplo de vida. Eso lo podemos ver en Génesis. Mire, familia, el Espíritu Santo no es nada nuevo. ¿Ok? Lo voy a llevar aquí rapidito. Voy a llevarlos a Génesis capítulo 2. ¿Ok? En Génesis capítulo 2, cuando habla acerca de Adán, dice, el versículo 7. Dice, entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. ¿Okay? Aquí comienza lo que se llama el Ruach HaKodesh. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Quiere decir que Adán era un pedazo de polvo puesto junto como un hombre, pero no tenía función, no tenía propósito, no tenía vida en ese momento. Cuando el Eterno sopla en él su ruach, su viento, su espíritu, lo sella como propiedad de él y al mismo tiempo le da una función y le da un propósito. Ok, eso es lo que vemos en los próximos versículos. En este capítulo, inmediatamente, ¿qué es lo que hace el Eterno? Mira lo que dice. Luego plantó Adonai Elohim un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Le da un qué, una identidad, que es jardinero, y le da la herencia, el jardín. Pero tiene que darle qué, su vida, le da el ruach como regalo de vida. Él nos da la vida, nos da una herencia y una identidad. Lo puso como el jardinero y lo puso como en Edén. ¿Ok? Por eso vemos después cuando dice que tomó al hombre y le da una instrucción. Dice, versículo 15. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrara y cuidara. Esa es la función de Adán. Labrar y cuidar la herencia que Dios le dio. ¿Ok? Y nos da el mandamiento para bendición. En realidad no es difícil, familia, si entendemos el contexto bíblico. Entonces, vamos a continuar acá. Dice, ¿cuál era el lugar? Vamos a darnos a entender que toda la casa, y la palabra casa era una expresión idiomática del templo. ¿Cómo lo sabemos? Rico, ¿cómo tú sabes eso?
Vamos a verificar esta información. Vamos al libro de... Se me olvidó cuál libro es. Ezequiel. Libro de Ezequiel. Y ahí nosotros vamos a ver si tengo Ezequiel 43, la traducción correcta, que dice de esta forma. Versículo 10. Dice, y tú, hijo de hombre, describe este templo a la casa de Israel. Pero hay otras versiones que dice, describe la casa a la casa de Israel. Porque el templo tiene la expresión idiomática de lo que se llama la casa. Habaita. Beit Hamikdash, la casa de la presencia. ¿Okay? Estamos tratando de establecer dónde estaban. Si era una casa regular, de acuerdo a la arquitectura, no permitía que 120 personas pudieran estar en un lugar, al menos que fuera la casa de Caifás. Y yo estoy seguro que Caifás y Ananías no vengan a permitir a creyentes en Yeshua el que ellos pusieron el madero en este lugar para que se reunieran. ¿Ok? Entonces, el versículo 4 dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo del cielo. Ok, entonces, ¿quiénes eran estas personas? Hombres piadosos, Gel Toshav, y también habían conversos, gente que se habían convertido. La diferencia entre un Gel Toshav y un converso, ¿cuáles son? Uno tenía circuncisión y había traído el sacrificio al templo, y otros estaban haciendo la transición. Una persona que guardaba algunas de las leyes. Es como decir esto. Una persona que viene a Estados Unidos tiene una visa de turismo, y otra persona tiene la visa de trabajo, y otra persona tiene la visa, la ciudadanía. Diferentes estatus legales dentro de Estados Unidos, diferentes estatus legales dentro de Israel. El Gel Toshav era un extranjero dentro de tus puertas. Tenía unos mandamientos limitados para él. Él tenía que hacer algunas cosas para él. Pero un converso ya había hecho transición de un Gel Toshav, de una persona piadosa, a un converso. Se convirtió. Ya no es un gentil. Ahora tiene, ¿qué? Identidad como Israel y la herencia, la tierra de Israel. Está injertado. Ok, eso es lo que quiere decir acá. Entonces, pero nos dice que había gente de todas las naciones. Entonces vamos a buscar de qué naciones eran. Ok, porque es importante. Es importante entender esto. Ok, las naciones acá que está hablando, dice, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de las naciones bajo el cielo. Y al ocurrirse este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La palabra lengua, vamos a buscar aquí en el inglés y vamos a buscar ese versículo, in their own tongue, su propia lengua. Vamos a buscar el griego para ver qué está hablando acá. ¿Ok? Dice, el versículo 5, their own language. Vamos a abrir aquí para poder hacer un estudio y ver qué es lo que está hablando. La palabra es dialectos. ¿Ok? Dialectos. Mira qué interesante. La palabra es dialectos. Para que la puedan escuchar aquí rapidito. Dialectos. Dialectos. Eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces, no es un vocabulario que no tiene entendimiento. De acuerdo al texto griego, eran dialectos que eran idiomas. Esto elimina la palabra dialectos. Se puede encontrar en algunos lugares en la Biblia. ¿Ok? Discourse, tongue, language, ¿ve? Dialectos. Aquí lo podemos ver nosotros en el Daniel 1:4 del Septuaginta. ¿Ok? Entonces, ahora entendemos que la palabra que está utilizando en Hechos capítulo 2, versículo 5, o el 6, es dialectos. Ahora no entra
otro tipo de interpretación, porque el texto literalmente te está hablando que eran idiomas, que no era un vocabulario anyway, usted sabe lo que estoy hablando. Dice, y estaban asombrados, y se maravillaban diciendo, mirad, no son galileos todos estos que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua? En nuestra lengua. Vamos a ver qué palabra es de nuevo. Versículo 8, familia. En nuestra lengua, en our own languages. ¿Qué glosa? Estaban hablando dialectos porque ellos eran israelitas o galileos, hablando dialectos de lenguas de otros países. Glosa. ¿Ok? De las grandes cosas de Dios que dice acá. En la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. ¿Ok? Cretenses, árabes, les hemos oído hablar en nuestros idiomas, de las maravillas de Elohim. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban, decían, están borrachos. Obviamente, había una gran cantidad de personas que iban a Jerusalén, y estas personas no eran paganos. Tenemos que establecer algo rapidito acá, que estas personas no eran gentiles paganos. ¿Por qué va un gentil pagano a subir a Jerusalén a rendir culto al Dios de Israel? Todas estas personas eran descendientes de los israelitas o habían ya tanto prosélitos que se habían convertido y están subiendo a Jerusalén para adorar allí. Ahora, recuérdate que el prosélito, o un converso, si no tenía circuncisión, no podía ir más allá de un lugar específico. Entonces sabemos que el mandamiento en Levítico nos dice que tenemos que subir a Jerusalén 3 veces al año. Y en Deuteronomio también lo dice. Y aquí vemos la evidencia de eso. Pregunta, ¿por qué hay personas y por qué los discípulos estaban reunidos en el templo durante el día de Pentecostés si supuestamente ya lo que se llama la fiesta fue anuladas, o la Torah fue abrogada, o el templo fue ya destituido por Elohim después de Yeshua morir y resucitar? ¿Por qué se encuentran en el templo? Si ya eso no es importante. ¿Por qué los discípulos no entraron a donde estaban los sacerdotes y le dijeron a ellos, tienen que salir de aquí porque ya el sacerdocio suyo no es válido? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué Yeshua, por 40 días que estuvo con ellos, nunca criticó el sacerdocio? No hay evidencia que él diga nada en contra del templo. Al revés, él le dice, esperen en este lugar. Esperen hasta el día. ¿Ok? Y allá recibieron Ruach Kodesh. Así como en el desierto, en el día de Pentecostés, recibieron la Torah. Y hubo un viento que entró en el campamento de Israel, en Éxodo 19. Estamos viendo el mismo patrón acá. 3,000 personas murieron en el monte Sinaí cuando pecaron. 3,000 personas entraron al evangelio de Israel que venían de la dispersión. ¿Qué mejor manera de promover el evangelio, las buenas nuevas? Y ahorita vamos a poder cubrir qué eran las buenas nuevas. ¿Por qué este evento tuvo que ocurrir en el templo en el día de expiación? En el templo en el día de Pentecostés. ¿Ok? ¿Y cuál fue la importancia topográfica de hacerlo en el templo en la forma que ocurrió para poder promover el evangelio a todas las naciones? Estamos viendo ahora un punto geográfico, topográfico, de logística que Yeshua escogió para poder sellar a su pueblo y de ahí enviar a las personas que se conviertan a las naciones. Voy a explicar eso un poquito más tarde. Dice, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y de todos que vivís en Jerusalén.
viste que no pueden estar en una casa, porque obviamente aquí ahora van a entrar 3,000 personas que se van a convertir o que van a creer en Yeshua, porque ya ellos creían en la Torah, están ahí celebrando la fiesta. La diferencia es que no creían en Yeshua como el Mesías, con un propósito. El versículo 38 te dice el propósito. Recuérdate que Pentecostés es el microcosmo del milenio. Pentecostés es el microcosmo de la era mesiánica. Pentecostés es el microcosmo de la presencia del Eterno ser restablecida de nuevo, de su Ruach HaKodesh entre medio del campamento. Es el lugar donde el Eterno le dio una identidad como el pueblo de Dios y la herencia hacia donde ellos iban. ¿Ok? Entonces dice, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, voy a seguirle para que puedan leer conmigo. Dice, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. ¿Ok? Estamos hablando aquí a las 9 de la mañana. Eso es importante. Pregunta. Porque si no conocemos el templo, no vamos a saber a qué hora es. ¿Por qué los discípulos están allí y los eventos que ocurrieron exactamente en el tiempo de los sacrificios matutinos, de la ofrenda matutina? Lo mismo que ocurrió en el monte Sinaí en la mañana. Hay muchas cosas que están conectadas con el templo aquí. Ok, continuamos. Dice, porque esto no es tan borracho como, ok. Dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio de profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, dice Adonai, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y dice, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Interesante, como el desierto también, ¿no? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el gran día glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre, todo aquel, no solamente el judío, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, familia, ¿por qué no vamos a recursos? ¿Por qué no vamos a la referencia que nos da? Que es Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Joel capítulo 2. Tenemos que ir al recurso acá. Porque a veces nosotros citamos un versículo en profecías, pero no citamos el versículo completo. Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Pero vamos a leer el capítulo 2. Dice, toquen la trompeta en Sión, clamen a mi monte santo. Está hablando del templo. Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día de Adonai, porque está cerca. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nubarrones, y densa niebla, como la aurora sobre los montes. Se despliegan un pueblo innumerable y poderoso como jamás hubo otro, ni lo habrá después de él en muchas generaciones. Dice, ahora viene un juicio, que son las langostas, ¿no? Y dice, delante de él devora el fuego, detrás de él abraza la llama. Ante él la tierra es un paraíso, oigan, tras él el desierto desolado, no deja escapatoria. Su aspecto de corceles, jinetes que galopan a su estrépito de sus carros que saltan. Eso es juicio, ¿no? Hay juicio. Pero mira interesante. Dice, a su vista temblan los tiempos, todos los rostros se mudan de color, corren como valientes, como guerreros, encalan las murallas, cada uno avanza a su puesto sin descomponer las filas. ¿Ok? Está hablando de juicio hasta el versículo 11, vamos a ir allá, hasta el versículo 11. Después viene el día de Adonai, el versículo 10. Dice, ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, la estrella pierde su brillo. Hasta que la voz, oigan esto, ahora viene la visión del día de Adonai y después viene la misericordia del Eterno, ¿ok? Hay juicio
después viene la voz del Eterno, la visión del día de Elohim, y después viene la misericordia. Pongan atención a ese propósito, a esto, porque eso es lo que está haciendo el libro de Hechos capítulo 2. Te cita Joel para que el pueblo entienda. Ok, te cita el libro de Joel para que entiendan que el Eterno trajo la gente que está en el templo, que están dispersas en el templo, que vienen de las naciones dispersas, okay, de todos esos países que mencionó el libro de Hechos capítulo 2, que están en la dispersión. Ellos están en la dispersión por el juicio que el Elohim trajo a Israel por la desobediencia al convenio. Así como hizo exilio de Adán del jardín por la desobediencia y quitó la cobertura de la santidad de Elohim y lo vistió de vestimentas. Y lo mismo ocurre en Hechos capítulo 2, cuando ellos vienen vestidos y hablando idiomas. Es como, se encuentra Génesis 1 y 2. A Adán se le da una herencia y una identidad. Después viene el tiempo de Noé. Se restaura la identidad y la herencia. Después viene Babilonia, la torre de Babel, donde hay una identidad, una herencia, pero hay desobediencia y ellos quieren levantar su propio nombre en vez de levantar el nombre de Dios para hacerse de gran nombre. Y ahí el Eterno dice, no, voy a dividirlos. Se dispersa entre las naciones, la humanidad. El propósito es de restaurar a la humanidad al convenio para llevarlos al jardín. Voy a repetir eso. El propósito del Evangelio es para restaurar a la humanidad, para restaurarlos a su identidad y a su herencia, el jardín. Para que se conviertan en los siervos de Dios, los hijos e hijas de Dios, y puedan ser los jardineros en la tierra. ¿Cómo Elohim lo hace? Él dispersa a Israel, como es él el jardinero. La profecía de Ezequiel dice que él mismo iba a dispersar a Israel. Iba a tirar la semilla de Abraham entre todas las naciones. Ahora le está trayendo el fruto de esa semilla que está regresando a Israel a las fiestas para traer tributo a su rey. Y ahí el Eterno dice, tiempo de remisión, tiempo de retorno, tiempo de perdonar la deuda y para poder entrar al reino, para tener tu identidad y tener tu herencia. Vamos a continuar leyendo el libro de Joel, porque es citado, pero nunca leemos la restauración que va a ocurrir en el libro de Joel. Continuamos. Dice, versículo 12. Dice, mas ahora, oráculo de Adonai, vuelvan a mí de todo corazón. Que mira el mensaje, todo lo que Pedro está citando. Cuando Pedro te cita, y sucederá que en los últimos días Adonai dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero tiene que ser con un propósito. ¿Cómo él va a derramar el espíritu en un pueblo profanado? Al menos que no haya teshuva, que no haya arrepentimiento. Ellos están en el templo, ya hicieron pureza ritual. Ahora el Eterno quiere que ellos sean moralmente levantados para poder entrar al reino. Vamos a Joel de nuevo. Dice, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y con duelo. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan a Adonai Elohim, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en amor, y se retracta de las amenazas. ¿Quién sabe si volverá y se compadecerá y dejará a su paso bendición, ofrenda y libación para Adonai Elohim? Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, congreguen al pueblo, purifiquen la comunidad, reúnan a los ancianos, congreguen a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga el esposo de su alcoba y a la esposa de su lecho. Y dice, mira lo que dice, y entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Adonai, y digan, perdona a Adonai a tu pueblo, y no entregues tu heredad, a la deshonra. Y la burla de las naciones, que no se digan entre los pueblos, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que dice Adonai aquí? Esto es lo que Pedro está tratando de llevar a cabo acá. Pedro está haciendo una señal directamente al profeta. Él dice lo que va a ocurrir aquí y lo que ocurrió con las lenguas, el mensaje de la justicia y la misericordia de Dios, es que el mensaje de remisión está llegando a todos ustedes.
La profecía de Joel se está cumpliendo hoy. ¿Ok? Y dice, Adonai sintió añoranza de su tierra, ¿viste? Y se compadeció de su pueblo. Herencia y descendencia. Aquí ve identidad, su pueblo, herencia, su tierra. Respondió Adonai y le dijo a su pueblo, yo les voy a enviar a ustedes el trigo, interesante, que están en el día de Pentecostés, que es el tiempo cuando se ofrenda el trigo, el mosto, el aceite hasta saciarlos, y no los entregaré más a la deshonra de las naciones. Eso es lo que Pedro le está tratando de decir. Imagínate ese mensaje de restauración, ese mensaje de honor que Pedro está diciendo. Cuando él citó el profeta Joel, toda la audiencia entendía lo que él quería decir. Él no se tenía que citar todo el capítulo, porque toda la audiencia leía los profetas y leía también la Torá. Y toda la audiencia que estaba él hablando venía de las naciones, de vergüenza, exiliado entre las naciones, cautivos, y muchos de ellos no querían regresar a la tierra. Muchos de ellos son los hijos de los descendientes cuando Esdras, cuando Nehemías, cuando Zorobabel, cuando Malaquías y Hagai prefirieron, muchos de los hijos de ellos preferían quedarse en Babilonia, en Persia, en Asiria y después en todas las naciones de regresar a Israel. Y Pedro le está diciendo que el tiempo de restaurar, el tiempo de regresar es ya. ¿Ok? Y dice acá, Adonai sintió añoranza a su tierra y se compadeció a su pueblo. Respondió Adonai y dijo a su pueblo, yo les voy a enviar a ustedes el trigo, el mosto, el aceite, hasta saciarlos. Y no los entregaré más a la deshonra de las naciones. Si no entendemos honor y vergüenza, no vamos a entender eso, familia. Alejaré de ustedes al que viene del norte. Lo arrojaré hacia una tierra desolada y desértica, sin vanguardia hacia el mar oriental. Hacia el mar occidente su retaguardia. Y subirá el mal olor, se extenderá su fetidez, porque él hace proezas. Ahora, ¿qué dice mi rey? Si Pedro le está citando el libro de Joel, tenemos que leer el libro de Joel, capítulo 2 completo, para entender la bendición que el Eterno va a traer. Dice, no temas, suelo o tierra, regocíjate y salta de júbilo. La palabra júbilo es importante porque representa libertad, cancelación de deudas. Obviamente el contexto aquí de jubileo dice que se sientas contento. Okay, si alguien perdona una deuda, tú te vas a sentir contento. Porque Adonai hace proezas. No teman, bestia del campo, porque los pastos de la estepa reverdecen. Los árboles producen su fruto. La higuera y la vid dan su riqueza. Habitantes de Sión, eso es Jerusalén, regocíjense. Alégrense en Adonai su Elohim, porque Él les envía la lluvia de otoño a su medida y hace caer para ustedes los aguaceros de otoño y primavera como antaño. Eso quiere decir bendición. Cuando hay hambruna en Israel, hay esa es la maldición por la desobediencia al convenio. Cuando hay lluvia en Israel, es la bendición por obediencia a la Torá. ¿Ok? Expresiones idiomáticas son importantes. Dice, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de mosto y aceite. Yo los compensaré de los años en que devoraron la langosta y el pulgón, y saltamontes y la oruga, y el gran ejército que envié contra ustedes. Comerán en abundancia hasta hartarse y alabarán el nombre de Adonai su Elohim, que hizo maravillas con ustedes. Mi pueblo no volverá a ser avergonzado. Familia, ese es el vocabulario de la vergüenza del exilio. Y Pedro le está hablando a las personas que provienen del exilio. Ellos entendían que el exilio era vergüenza. Ellos sabían que el Eterno iba a restaurarlo al Edén, pero tenía que perdonar la deuda, tenía que haber remisión. Y dice, y sabrán ustedes
Continuamos leyendo, dice, y sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel, porque que yo soy Adonai su Elohim, y no hay otro, y mi pueblo no volverá a ser avergonzado. Familia, ¿cuántas veces la palabra avergonzado se encuentra en 2 versículos? 2 veces. La vergüenza es lo que Pedro está tratando de explicar aquí, diciéndole al pueblo de Israel, ustedes viven en la dispersión, ustedes están, el Eterno Él va a restaurar el reino. Pero ustedes tienen que regresar al arrepentimiento. Cuando él le cita el libro de Joel, ahora él dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Yeshua Hanatrim, el Yeshua de Nazareno, varón confirmado, ¿okay? Por Elohim entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. ¿Y a quien Dios resucitó? Es un vocabulario muy importante. Poniendo a fin la agonía, a la agonía de la muerte, poniendo a fin la agonía de la muerte. Muy importante palabra, familia, porque esto es lo que nos mantiene a nosotros fuera del jardín. Repito, la muerte es lo que nos mantiene a nosotros fuera del jardín. Por eso es que lo último que se va a vencer por el Mesías es la muerte. La muerte es lo que nos mantiene a nosotros fuera de la perfecta presencia del Eterno. Cuando te cita la resurrección, quiere decir que Él es el Dios de Israel que tiene la potestad de restaurar tu honor cuando en la dispersión te matan y te avergüenzan. Que no son los dioses paganos que tienen la autoridad sobre la muerte, sino el Dios de Israel. Un mensaje sumamente importante. Entonces continúa diciendo, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. ¿Ok? Y dice, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea, para que no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29 es muy importante. Dice, hermanos, el patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección del Mesías, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Él está haciendo midrash. Él está diciendo, este Mesías fue lo que David profetizó y lo que Dios profetizó a través del profeta Joel de restauración. Así que exaltado a la diestra del Eterno, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Derramado. ¿Ok? Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, que hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para entender este versículo, por favor anoten, 1 Corintios 15, versículo 20 al 28. Dice el versículo 36, sepa pues con certeza, toda la casa de Israel, interesante, que las personas que se encontraban allí, en el día de Pentecostés eran de las tribus dispersas de Israel que venían de esos otros puntos. Y que este Yeshua, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. La palabra Señor es Adón y ungido. ¿Con qué propósito? De traerlos de nuevo al jardín. Recuérdate, todo esto tiene que ver con el jardín. Familia, aquí lo vamos a ver en el versículo 38. Versículo 37 dice, y al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos. Le está citando Joel, el arrepentimiento, y ser bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Yeshua,
¿Por qué en el nombre de Yeshua? Esta es la clave que quiero hablar aquí un poquito. Ya casi termino, pero quiero hacer una importancia en ese punto. ¿Por qué en el nombre de Yeshua? Tristemente, hoy día se utiliza el nombre de Yeshua como una fórmula mágica entre las personas del cristianismo para pedir y hacer lo que quieran. No, yo pido el nombre de Jesús y me lo da. No, en el primer siglo, y así como en la Biblia, cuando tú sabes el nombre del Padre, vamos a usar el nombre del Padre primero acá, Jorge Babje, en cosas legales, tú estás utilizando el nombre del Eterno que tenía honor, justicia, bondad e integridad. Si tú hacías juramento utilizando el nombre de Elohim, tú tenías que cumplir ese juramento, porque si no lo cumplías, entonces te encontrabas utilizando el nombre de ese Dios en vano y traías vergüenza a ese nombre. Como Yeshua fue exaltado a la mano derecha, no al trono del Padre, sino a la mano derecha del Padre, como el príncipe del Padre y el futuro rey de Israel en la tierra. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que aquí, cuando en el primer siglo, patrocinio y clientela era sumamente importante. Cuando una persona era un patrón de otra persona, ¿ok? Y yo te digo a ti, mira, yo tengo estos recursos, pero yo necesito los recursos de aquel patrón que está allá. Yo necesito que usted vaya y te presentes a ese patrón allá. Cuando tú llegues allí, dile que tú vienes en mi nombre. En otras palabras, tú vienes representándome a mí, hablando de parte mía, representando mi integridad, mi honor, mi poder, mi justicia, mi bondad, mis recursos, todo, mi identidad, todo. Cuando nosotros, como el Padre ascendió al Hijo y le dio potestad, y le dio autoridad, y le dio el honor por el trabajo de revisión que Él hizo por nosotros, cuando nosotros nos presentamos al Papá, al Padre Celestial, al Poderoso, y usamos el nombre de Yeshua como un punto de entrada para ser escuchado por el Rey, es como hoy día ocurre lo mismo en el judaísmo. En el judaísmo, yo no puedo entrar al judaísmo, al menos yo pertenezca a una sinagoga, estudie con esos rabinos y cuando ellos vean la conversión, sean testigos de la conversión y el juramento que yo hago a favor del Dios de Israel, ellos me dan una carta. El rabino pone su nombre y su número de teléfono ahora, en estos días. Yo llevo esa carta a Israel, al departamento de inmigración. Y yo digo, yo quiero hacer aliyá. Y allá yo presento mi caso. Y digo, tengo la carta de este rabino que valida y verifica que yo puedo entrar a mi identidad como judío y a mi herencia Israel. Pues ellos dicen, ok, pero ¿de dónde tú vienes? Yo no te conozco. Vamos a llamar. Levantan el teléfono, llaman al rabino y el rabino dice, sí, yo lo conozco. Él viene de parte de mí. Yo valido su entrada porque yo sé que él está serio con la Torah. Y ahí la persona en el otro lado verifica, estudia y después te ponen el sello de aceptación. Ese sello es el Espíritu Santo de Dios. El sello de autoridad the seal represented what is called, estoy diciéndolo en inglés para traducirlo en español. The seal represented authority, ownership. Representaba el sello, autoridad y también propiedad. Provisión, y si una persona retaba algo que el rey sellaba, están retando al rey, no a la persona. Si usted me reta a mí y yo soy sellado por el Eterno, usted no me está retando a mí. Usted está retando al que me selló, que me dio el don de salvación, el regalo de salvación. Y el Espíritu Santo es el don, es un regalo. The gift of the Holy Spirit, el regalo del Espíritu Santo. Una persona que reta tu salvación está retando al Eterno, porque ningún hombre puede retar y cuestionar tu salvación. Solamente el Eterno determina quién es salvo y quién no es salvo, porque Él es el que da el don. Continuamos. Ahora se pone interesante aquí. Dice, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, con el honor, con la integridad,
con la autoridad que el Padre le ha dado para presentarnos. Dice, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu. Pero ¿quién es el que da el don del Espíritu? Yeshua. No el Padre, que nosotros venimos delante de Él en el nombre de Yeshua. Oh, pregunta familia. Voy a leer el versículo 39 y después regreso al versículo 38 y terminamos. Dice, porque la promesa es para vosotros. ¿Qué promesa? Y para vuestros hijos. ¿Qué promesa? Y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor, nuestro Dios llame. Para tantos como el Señor, nuestro Dios llame. La promesa, porque la promesa, eso puede traer confusión si no sabe qué promesa es. Vinefrehu vejacol mishperjot veadama. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa que le dio Elohim a Abraham. ¿Y tiene que ver con qué? Con identidad, hijos de Abraham, y la heredad, la herencia de la tierra. Para todos, porque Abraham no era judío. Isaac no era judío. Jacob no era judío. Solamente Judá era judío. Quiere decir que todos los israelitas, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Pero todos hacían un cuerpo, el reino, las 12 tribus. Y aquí vemos todos los elementos de restauración. Estamos viendo el día de Pentecostés, un tiempo muy histórico acerca de la redención, remisión de Egipto. Lo llevan a la montaña y allá reciben la Torá. Aquí vemos nosotros el día de Pentecostés, en una montaña, en el templo, reciben la Torá. Reciben también el Espíritu Santo como recibieron en el monte Sinaí. En la creación hay una montaña, el jardín, y allí Adán, la humanidad, porque el contexto Adán es humanidad. ¿Ok? No solamente Adán, pero lo mismo que le tocó a Adán, heredad e identidad, sus hijos iban a recibir el mismo estatus. Pero eso se perdió con el pecado. La muerte separó a Dios de la humanidad. Yeshua, a pagar el precio, en este caso, a ser avergonzado en la cruz, y el Eterno resucitarlo, trae vindicación a las naciones, a Israel, y también remisión. Hay un jubileo, y aquí es donde quiero ir. ¿Para regresar dónde? Al Espíritu. Pregunta, ¿pueden las naciones regresar a Israel si no están restaurados al espacio sagrado y estar en espíritu, recibir el sello de propiedad y autoridad de nuevo? ¿Pueden las naciones regresar? No. ¿Ok? Tiene que haber una remisión. Mira qué interesante. Busquen sus Biblias allá y leanlo conmigo. Dice, versículo 38. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos, Shuvá, y ser bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de vuestros pecados. La palabra perdón aquí es clave. Tenemos que buscar lo que quiere decir. Voy a abrir aquí la Biblia en inglés y voy a buscar el versículo 38 y van a quedar un poco asombrados. Yo espero que queden asombrados y contentos, porque lo que yo les llevo hablando acerca de lo que es jubileo se encuentra en este versículo. La palabra forgiveness es la palabra griega aphesis. Mira qué interesante. Aphesis. La palabra aphesis significa ¿qué? Significa, aquí está. Aphesis significa jubileo, release, liberar. ¿Liberar de qué? Perdón, cancelación, perdón. Ok, la palabra aquí, aphesis o aphesis, se conecta en el hebreo con la palabra jubileo. Ya yo le he hablado acerca de eso un montón de veces. También tiene que ver con la libertad de esclavos, remisión de deudas. Tiene que ver con el Shemitah, la deuda de los 7 años, con el jubileo, un regalo. Todas estas cosas tienen que ver con la palabra remisión. Cuando leemos Isaías capítulo 61,
Isaías capítulo 61, versículo 1. ¿Cómo abrió Yeshua en la sinagoga? ¿Con qué versículo habló él? Su misión. Dijo, el espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto yo me he sido ungido por Adonai para anunciar que las buenas nuevas a los pobres me ha enviado, a vendar a los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y los reclusos la libertad. Jubileo. Familia, hemos recibido el jubileo, la libertad. El Eterno perdonó nuestra deuda. Yeshua vino a vencer la muerte, viviendo una vida moral, viviendo una vida perfecta. Ok, el Eterno dijo, ok, yo voy a través de esa intercesión, yo voy a perdonar a la humanidad. No solamente Israel. Israel va a ser restaurado al convenio. Israel va a tener su función de labrar y de cuidar el jardín, la tierra. Israel es la semilla de Israel, la semilla de Abraham entre las naciones. Ellos van a ser sembrados entre las naciones, pero en el momento propicio los voy a traer a la tierra, le voy a dar su heredad. Y ahí lo haré que ellos florezcan, que ellos crezcan. Hermano, esa profecía se cumplió en el 1948. Cuando Israel de la dispersión regresó. Y hoy día Israel se ha convertido en un país completamente próspero. Ahora, que todo esté de acuerdo a la Torá perfectamente, no. Es un proceso. El proceso continúa. Porque ahora nosotros en la dispersión estamos probando del fruto de la Torá. El fruto del árbol de la vida. Et Chaim. Y nosotros nos estamos injertando. El libro de Hechos te está enseñando que la función y las profecías del Eterno están entrando y que se están cumpliendo. Que Él sí va a restaurar a su pueblo. Que la vergüenza va a ser quitada de su pueblo. Que el pueblo puede tener una remisión de regresar a la tierra para recibir su identidad y su herencia. Pero antes de que eso ocurra, ellos van a ser sellados hasta con las arras de tu redención hasta el día que venga el Mesías. Porque ahora Israel tiene que ir a todas las naciones a traer las buenas nuevas. Y qué interesante que 3,000 personas entran al Evangelio, así como 3,000 personas pierden sus vidas en el monte Sinaí cuando adoraron el becerro de oro. Completa restauración. Familia, la palabra remisión, sumamente importante. Tiene que ver con el jubileo. Libertad. ¿Y qué ocurre en el jubileo? Todas las propiedades son restauradas. Heredad. Su identidad es restaurada a las 12 tribus. Las deudas son canceladas. La vergüenza es removida. El honor es restaurado. Y podemos regresar al jardín, que es la tierra de Israel. Todo esto en el capítulo 2. Los eventos del capítulo 2 no es de comenzar una nueva religión. No es de hablar lenguas que nadie entiende, porque claramente dice dialectos. Y ahí te menciona todos los países. Pero la clave de todo esto es enseñando la justicia y la misericordia de Elohim que dijo en los profetas para regresar a toda la humanidad a través de Israel, a través del pueblo de Israel, que se supone que sean los guías del jardín. Se supone que tengan la función de enseñarnos y de proveer el fruto del árbol de la vida para regresar al pueblo, para regresar a nuestra identidad y regresar a la heredad. El problema es que ahora el pueblo de Israel se ha convertido en la policía teológica. Estamos hablando de ultraortodoxos, que ellos dijeron, no, queremos preservar nuestra identidad y tú ahora puedes entrar al reino de acuerdo a lo que nosotros establecemos. No lo que dice Dios, sino lo que nosotros establecemos. Tú no eres judío si tu madre no es judía. Tú no eres judío si tú no haces esto. Tú no eres judío si tú no te casas de esta forma. Tú no eres judío si no guardas estas leyes. Tú no eres judío si no haces esto. Por eso es que el 70% de la población de Israel no quiere ninguna asociación con ninguna denominación de judaísmo en Israel. Y dentro de las ramas de judaísmo hay diferentes vertientes con diferentes ideas. Hemos destruido lo que el Eterno quiere restaurar. Y las raíces hebreas y el mesianismo va por la misma. Tenemos
dos casas, efraimitas, tenemos mesiánicos, tenemos nombres sagrados, tenemos personas que cambian los calendarios, tenemos personas que ahora dicen que Israel, el pueblo de Israel no son judíos. Tenemos personas que dicen que el templo está en la ciudad de David. Tenemos personas que sacan su propio calendario. Tenemos personas que hablan todos judíos malos. Hay un problema, familia. Nos hemos contaminado con la religiosidad. Nos hemos enamorado nos hemos enamorado de un sistema religioso en vez de enamorarnos del Mesías y del Padre que lo envió. Regresemos a nuestra raíz. Regresemos al honor que el Padre nos ha dado. Regresemos a nuestra identidad en Yeshua para recibir la herencia y la descendencia. La religión no te da herencia ni descendencia. El cristianismo dice, el árbol fue cortado, Israel ya no existe, es Israel espiritual, y ya no vamos a la tierra, vamos al cielo. Eliminaron el punto de destino que es la tierra, vamos a otro lugar, y eliminaron el pueblo que Dios escogió para hacer nuestra descendencia y nuestra identidad. Que el Eterno me lo bendiga, los guarde, gracias por su tiempo, y espero que estos estudios sean retantes, educativos, retantes educacionalmente, ¿no? Y que el Eterno me lo bendiga. Gracias por estar conmigo. Shalom. Hasta la semana que viene.